energías en el trabajo, en tu casa o en cualquier lugar donde te encuentres por pesado que sea el ambiente. Protégete con Lluvia de San Benito. Es un producto elaborado por exorcistas profesionales expertos en la fulminación de las malas energías y que hoy traemos a sus manos para que mejore su situación, librándose de maleficios, brujería y envidias. Pedidos al 311-749-7755. Lluvia de San Benito. Amigos, bienvenidos nuevamente a La Llave de los Secretos. Hoy, como siempre, con David Grando. David, bienvenido. Fran, hombre, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? No, muy bien, con muchas ganas de que nos sigas contando y ilustrándonos en todos estos temas un poco esotéricos y lo que tiene que ver con esas cosas ocultas. Que el mundo paranormal. Exactamente. Todo ese tema. Hoy vamos a conversar un poquito acerca de este libro, que digamos que es tu último ejemplar. Trabajo, sí. Sí, señor. El secreto del guaquero. Así se llama, correcto. Hombre, hay muchos mitos sobre las huacas. Hay una cantidad de mitos, sí señor, muchos mitos en Antioquia, en Colombia. ¿Quién no ha escuchado una historia de una huaca, de un tesoro, de que una lucecita, de todas esas cosas vamos a hablar hoy? De todo eso vamos a hablar, claro que sí, de todo eso vamos a hablar hoy. De hecho, incluso con ese fin he sacado este libro, con el ánimo de que sea un manual para aquellas personas que son buscadores y cazadores de tesoros, de manera que conozcan. Los hay, claro, dedicados a eso. Sí señor, los hay, dedicados a este tipo de cosas, de este tipo de trabajos, digámoslo así también, personas que les gusta ese mundo, llamémoslo así, ese mundo paranormal, ese mundo de apariciones, ese mundo de espantos, ese mundo de luces que vos decís, que la aparición que hubo allí, que el bulto que vimos, que alumbró, que bueno, en fin, una cantidad de cosas que ocurren acá. Entonces, precisamente, este manual nos va a indicar a nosotros qué es lo que se debe hacer cuando realmente se detecta un entierro o una huaca, aunque tenemos que hablar de que hay entierro, huaca y caleta que son realmente... ¿Cuáles son las diferencias entre esas? Exactamente, son entierro, huaca y caleta, tres cosas diferentes. Total. Cuando nosotros hablamos de que hay un entierro, el entierro es aquel que de una u otra manera guardó una persona, pudo haber sido un millonario de una época ancestral, en fin, que guardaba algo, que era suyo, negociaba con oro, le pagaban con oro, entonces quiso guardar su baúl y lo enterró en X. Para que nadie lo encontrara. Exactamente. Y hasta hoy nadie lo ha encontrado. Y hasta hoy nadie lo ha encontrado. Entonces, obviamente, ya cuando esta persona muere, la energía de él queda divagando por aquel espacio, porque aún está cuidando lo que es suyo. Apegado a ese tesoro. Exactamente. A diferencia de una huaca, que es el tesoro que está sumergido en la tierra y que es de un indio. ¿Ustedes saben esta la diferencia? ¿De un indio? Un indio, sí. Cuando es una huaca es de un indio o de indios. Cuando es un entierro es de una persona que llamamos de un hombre blanco. Ya. Correcto. Y cuando hablamos de Pero caleta, en la antigüedad puede ser más antigua la una o la otra, ¿no? Ah, sí, no hay problema. Sí, porque generalmente pues las huacas indígenas son las más antiguas. Sí. Pueden tener 600, 700 años, en fin. Y un entierro puede tener 200, 150, 90, 80 años. Eso es muy relativo también. Bueno, y a diferencia de las caletas, que son un poco más delicadas, porque en el tema de caletas es dinero de narco. Ahí ya empieza uno como a pensar en la actualidad, ¿no? Efectivamente, dinero de narco, dinero de vacunas, bueno, en fin, una cantidad. Claro, porque hoy en día el que tenga el dinero bien habido no lo va a meter en un hueco. Y máxime cuando son esos volúmenes, esas cantidades de dineros que se manejan allí. Entonces, en cada escenario que estamos enumerando en estos momentos, son situaciones totalmente distintas. Entonces, referente a ello, hay un procedimiento que se debe hacer, que ahí es donde entramos nosotros, realmente asesorar, a decirle realmente a la persona qué es lo que debe hacer bajo estas circunstancias. Nosotros viajamos por todo Colombia, personas que nos llaman, un saludo a la gente de La Plata, Huila, de Garzón, de Tarqui, Cunday, Tolima, Fresno,
Mariquita, Guayabal, no, mejor dicho, tantos De lugares todo Colombia que de todo Colombia donde están hemos pendientes de ido, tu Ubaté, no, mejor dicho. Bueno, entonces, cuando realmente se va a proceder a un trabajo como estos, nuestro trabajo consiste en lo siguiente: ubicación del entierro, huaca o caleta, donde esté, y posteriormente la invocación del espíritu, que es la llave para poder obtener un tesoro. Siempre va a haber un espíritu cuidando. Siempre va a haber un espíritu. Cuidando sí, una señor. huaca o las caletas también, ¿no? Total. También. Total, sí señor. Okay. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Referente a esto, no vamos a encontrar, por decir algo, listo, ubicamos el entierro, vamos a proceder a buscar la entidad o el espíritu que cuide allí. Obviamente este va a llegar, va a hablar con nosotros, nos va a decir si va a permitir que el entierro se pueda trabajar. Pero espérate, David, vamos despacio porque la gente nos comprenda un poquito Claro que sí. el tema. ¿Cómo así que con nosotros? ¿A quién puede ir a decir, aquí hay un entierro, aquí hay una huaca, venga, con quién es que tengo que hablar para sacarlo? ¿Cómo así? Hay un punto de partida que es el dueño de la finca, quien nos contrata o quien nos dice a nosotros, bueno, y venga. Por alguna razón tiene indicios de que exactamente. ¿Cuáles son esos indicios? Esos indicios, que ha visto que escarban, que caen monedas, que caen como cucharas, que vacían ciertas cosas. Y no es tan sencillo como decir, ahí, vení, cabemos y miremos a ver qué es lo que hay. Exactamente, que es el error que muchas veces cometemos. Por ejemplo, para adelantarnos un poquito, la persona que, por ejemplo, obtenga este libro, El secreto del huaquero, este libro viene con un conjuro. ¿Para qué sirve ese conjuro? Ese conjuro sirve para yo saber con certeza si en mi finca hay un tesoro o no. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Eso sí, yo hago la aclaración de que debe ser una persona, primero, que debe ser un poco guapita, porque cuando hablamos de un conjuro, es un conjuro que si hay un entierro, en el hecho de que yo haga el conjuro, posiblemente la tierra va a comenzar a temblar, o posiblemente va a ser una corriente de viento impresionante, o va a tronar cuando se hace el conjuro. Cuando se hace el conjuro, que quiere decir que te está dando la veracidad de que sí existe realmente un tesoro allí. Bueno, volvamos al tema. Sí. Tenemos los indicios de que hay una huaca o Total. que hay un tesoro escondido. Sí. ¿Por qué es tan difícil encontrarlo? Claro que sí. A ver, realmente los tesoros, para este tema de los tesoros hay que tener en la cuenta de que juega mucho la ansiedad, correcto, la avaricia, la codicia o querer ser más que otros, ¿cierto? Porque yo puedo decir, listo, yo voy a sacar ese tesoro y ahora en adelante mi familia se va a dar cuenta quién soy yo, por decir algo. Muy bien, sí. Ya ahí hay algo ahí que está funcionando mal. Cuando hay nobleza, cuando hay tranquilidad, cuando hay buenas intenciones, aunque vamos a hablar un poquito de esas intenciones, es posible que un entierro se te dé. Pero si en tu finca hay un entierro y vos estás pensando, listo, yo le voy a ayudar a mi familia, qué pesar de mi familia, qué pesar de mi hermano como sufre, es posible que el entierro no se lo den. ¿Por qué? Porque no todo mundo se hace merecedor de ello. ¿Qué sí? quiere decir? Que si una persona vive en ciertas condiciones es porque de una u otra manera la vida o le está dando una lección o en fin, y usted no tiene por qué cambiarla en cierto modo. ¿Correcto? Entonces, en ese ir y venir de cosas, si usted tiene un hermano que está pasando por situaciones, usted puede ayudarle a que supla todas sus necesidades, sí, pero no podrías darle riqueza, porque en ese son de tú darle riqueza, automáticamente a ti no te darían nada. Estás interfiriendo con un proceso que tiene que vivir esa persona. Efectivamente. Bueno, entonces se llegó el momento de que, bueno, tenemos indicios de que hay una huaca o un tesoro. Sí. Llamamos a David Granda a ver cómo nos puedes ayudar a ubicarlo, cómo es el asunto, que cuando ustedes o tu equipo de trabajo llegan a un sitio, ¿cómo es el asunto? O sea, el tema de conversar con esos espíritus que custodian los tesoros. Correcto. Inicialmente pues nosotros manejamos georradares y todo lo demás, pero realmente para nosotros los georradares no nos llaman la atención porque no deja de ser un aparato electrónico. ¿Qué quiere decir? Que si a mí un espíritu no me deja que el detector ubique, no pasa nada. O lo quema, lo daña, lo apaga o lo que sea, pero no va a dejar. Mientras que con lo que nosotros utilizamos, que es la radiestesia, con la radiestesia la tenemos preparada, prácticamente que conjurada también, para que podamos llegar a donde esté el tesoro incluso más oculto que haya.
por la entidad fuerte que haya, maligna, buena o como sea. Igual vamos a llegar. O sea, esos espíritus pueden ser buenos o malos. Total. Los que custodian. Total. Sí, de hecho incluso he recibido llamadas de personas que han buscado entierros, ahí es donde está el riesgo, buscar entierros sin saber quién está cuidando eso, qué entidades hay allá. Claro. Y, si hay ese es el riesgo, el peligro. Y ese es el riesgo, porque una entidad de este tipo, y si es bien negativa, podría cobrar incluso con la vida o del equipo de trabajo o de algunos de ellos. Bueno, cuando vos llegas y te enfrentas a un espíritu de esos, ¿qué tipo de conversación se tiene con un espíritu o Perfecto. cómo se conversa con un espíritu? Genial. Incluso en este manual aparece cómo se dialoga con un espíritu. De hecho, ¿sí? incluso cuando el espíritu aparece, cuando el espíritu llega, porque también enseño cómo invocar el espíritu. Correcto, pero eso sí, vuelvo y repito, para personas que tenga que ser, porque esto no es un juego, esto no es de charlar, esto es de cosas serias. Entonces, si una persona no tiene el valor para hacer esto, realmente que no lo haga. Pero cuando nosotros tenemos... Sí, porque no estamos jugando a ver si es que esto era verdad o mentira. Exactamente. Pero cuando ya tenemos la oportunidad de llegar a ese lugar, lo primero que hacemos es ubicar el tesoro donde está. Y cuando llegamos al tesoro, obviamente sigue la invocación de la entidad como tal. Como ya encontré el tesoro, obviamente pues el espíritu, eso le va a llamar la atención, porque ya están buscando algo que es mío. Entonces el espíritu inmediatamente va a hacer su aparición a través de un canal, que es la persona que trabaja conmigo. Entonces este llegaría y preguntaría que qué estamos haciendo allá, que qué estamos buscando. De acuerdo a la conversación que usted tenga con esa entidad, la entidad se puede presentar brusca o formal o pidiendo ayuda, dependiendo esa característica que se pueda presentar aquí. Entonces ahí es donde se tienen que tratar primero con mucho respeto, muy tranquilamente, muy amigablemente, ofrecer primero ayuda. No es saber usted qué tiene ahí para que me regale, no señor. Primero ofrecerle ayuda. ¿Qué necesitas para que tú descanses? ¿Qué necesitas para que te liberes de la pena en la que tú vives? A veces son muy egoístas y ellos dicen, no, aquí yo no tengo nada, cuando sabemos que obviamente sí. Pero obviamente precisamente es con el ánimo de saber cuál es el interés de que nosotros estemos allí realmente. Hay algo que es claro. Las personas cuando buscan tesoros generalmente ven una luz y se van a escarbar, sin antes preguntar, hombre, ¿qué necesitará esa alma? Y la gente piensa que solo escarbar, sacar un tesoro y que ya el alma se fue. No, señor, a veces necesitan cosas. Por ejemplo, si yo tenía un tesoro y lo guardé y en vida prometí algunas cosas que no cumplí y voy a la muerte, yo estoy debiendo eso. Entonces, la persona, para poder que yo le entregue ese tesoro, él debe cumplir con lo que yo quedé debiendo. Y así yo ya le entrego el tesoro. David, ¿cómo es ese cuento o ese tema de que hay tesoros encantados? ¿Qué es eso? Bueno, imagínate que hay una historia muy bonita en Caracolí, Antioquia. Caracolí. Sí, señor. Se dice que hay un lugar donde hay un tesoro encantado. Tuve la oportunidad de conocer a una persona que estuvo allí. Te cuento que cuando llega este señor, es una especie de cueva, y llegan y él llega a este lugar, sale un espíritu y le dice, le entrego esto es lo que le corresponde a usted. Y le entregaron como si fuera un pato de oro, por ejemplo, de este tamaño. O sea, se lo entregó físico, así tal cual. Exactamente. Entonces él recibe el patico y se retira. Y a medida que se iba retirando, el pato se iba haciendo más pesado, hasta llegar al punto que ya no era capaz con él y le tocó abandonarlo. Cuando hay tesoros que son encantados, cuando, no sé si has escuchado algún día el tema de la gallinita con los pollitos, sí. o el marranito con los puerquitos, la de los huevos de oro. algo así. Entonces, cuando se dice que va la gallinita con los pollitos o el marranito con sus marranitos detrás, es un tesoro encantado. Vos coges una piedra, la lanzas y si le das a uno de ellos, automáticamente se vuelve en el tesoro que estás buscando. Y no es sino que vas y lo recojas. Por ejemplo, el señor está en Caracolí, lo que es el no conocer. Cuando él recibió el patico de oro, ¿sabes qué tuvo que haber hecho para desencantarlo? Quitarle el encanto, quitarse su camisa, envolverlo en ella y llevárselo, o escupirlo o orinarlo. Esa hubiese sido la clave. O sea, el tema es falta de conocimiento, falta de conocimiento. ¿Qué hacer en cada caso? Exactamente, ese es el asunto. Y sobre todo más cuando son tesoros encantados. ¿Sí? O sea, un tesoro encantado es aquel que tiene una condición especial para poder hacerse a él. Y puede ser una visión y una ilusión, aparentemente, pero realmente es un tesoro y está encantado. Por eso se vuelve en ilusión. Bueno, hablemos un poquito de un tema que me inquieta y yo quisiera que a la gente le quedara bien claro, y es el tema de los espíritus. Es decir, una persona entierra algo, Sí.
al tiempo muere. Sí. Y él no puede descansar tranquilo apegado a ese tesoro. Apegado a ese tesoro. Siempre va a estar ahí custodiando el lugar donde lo enterró. Sí, porque él asume que aún está vivo y asume que todavía eso es de él y que le corresponde. Y muchas veces por eso es importante negociar con un espíritu para saber cuál es su condición para que entregue. Cuando usted es bondadoso con un espíritu, el espíritu va a ser bondadoso con usted. Pero el que va a esculcar un entierro que no le corresponde, el espíritu asume que le está robando y por causa de esto vos puedes recibir una enfermedad terminal, vos puedes recibir un tesoro que más va a ser una maldición que realmente algo que va a organizar tu vida. Entonces son temas muy delicados. Bueno, en ese orden de ideas, cuando una persona muere, es decir, estamos hablando de espíritus. Sí, total. ¿Sí? Y dijimos que hay espíritus buenos, sí, hay espíritus malignos. Correcto. ¿Por qué un espíritu maligno está custodiando un tesoro? Es decir, ¿la persona fue mala en vida o qué es un espíritu maligno? Resulta que yo guardé un tesoro y necesito que nadie lo encuentre. Yo puedo hacer un pacto con algo oscuro para que sea él quien custodie ese tesoro y nadie lo encuentre. Y si alguien lo va a buscar, que lo mate. Y eso, ¿Así? Sí, ¿Así de sencillo? Así de sencillo. Bueno, ¿y qué pasa en esa condición? Si uno llega y se encuentra con un tesoro que está custodiado por un espíritu maligno. Por ejemplo, me ha tocado, cuando eso ocurre, vemos las dos entidades. La oscura que está cuidando y la otra entidad que fue la que ordenó que hiciera eso. Como lo hizo en vida, automáticamente después de morir está ahí también, porque se quedó penando. Y cuando... No puede pasar de ahí. Exactamente, no puede pasar de ahí. Y cuando ya ven que llegamos personas como nosotros, pues ellos dicen, llegó mi ayuda. Llegó la persona que posiblemente me pueda sacar de este cautiverio, porque ellos se arrepienten del pacto que hicieron, porque saben que el hecho de que hayan hecho eso, están como encadenados a ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué hay que empezar? Hay que empezar por derribar a la entidad oscura que está ahí, hacerla que renuncie a través de un exorcismo, cosas por el estilo. Y eso no es así de sencillo. Eso no es así de sencillo. Vuelvo y te digo, son cosas tan delicadas que en esto incluso podríamos perder la vida incluso. Es algo muy decir, delicado. La persona que tiene o que adquiere este libro, que lo estudie, que lo lea, que lo analice, podría tener, digamos, la valentía o el conocimiento para enfrentarse a este tipo de cosas. Claro. O tendría que buscar la ayuda profesional. No, yo soy que para esto se necesita algo de coraje. Correcto, sí, se necesita coraje, sí. Entonces, cuando hay un buen coraje, cuando me están dando unas pautas que debo seguir, que me dicen cómo debo protegerme, cómo me preservo de tales situaciones, incluso tengo unas oraciones en esta parte de atrás que se llaman oraciones de alto poder. Precisamente son oraciones que se deben hacer incluso antes de ir a un lugar como estos y, hombre, claro, poder evitarse uno semejante porque situación. Uno no sabe con qué se va a enfrentar. Total. No se sabe si está custodiado por un espíritu bueno o por un espíritu malo. Exactamente. Puede que hayan personas, es cierto, que se han encontrado huacas, tesoros, entierros, incluso donde nosotros hemos ido, han tenido la oportunidad de sacar muchos. Pero también nos hemos dado cuenta de personas que han sacado entierros sin negociarlos, reciben son maldiciones o enfermedades terminales, e incluso, como te decía al comienzo, de que matara a varios miembros del equipo de trabajo. Sí. Bueno, Penny, me llama la atención una palabra que acabaste de mencionar. ¿Cómo así que negociarlos? ¿Negociar un tesoro, una huaca con quién o qué? Okay. ¿Cómo es ese negocio? Cuando se negocia una huaca, un entierro, un ejemplo, apareció un indio o una entidad. Lo primero que vamos a hacer es, ¿tú qué necesitas para que entregues el tesoro, por decir algo? Vuelvo y digo, después de ¿cómo escuchas tú a ese espíritu? Se hace a través de un canal. Entonces el canal incorpora el espíritu se mete en esta persona, en mi compañero de trabajo, y yo soy quien se encarga de negociar. O sea que yo soy quien se encarga de hablar con el espíritu. Cuando hablamos con el espíritu, primero se saluda con respeto, correcto. Tenga en cuenta que si es un indio, usted no le puede hablar de Dios, usted no le puede decir Padre Nuestro, usted no le puede decir Dios lo bendiga, usted no le puede decir nada de esto, porque él no reconoce esto. Su Dios era el sol, la luna, las estrellas, algunos animales. Correcto, entonces nada de cosas religiosas, simple y llanamente bajo su condición, ¿qué necesitas tú para que te liberes y descanses? Entonces muchos pueden decir, le vas a ayudar a muchos indígenas con lo que yo te voy a regalar, o vas a regalar un porcentaje a indios. Correcto, miran en las calles de las ciudades cómo abundan hoy en día esta cantidad de personas, entonces a veces piden eso, que se les ayude a ellos.
Ellos incluso hablan a veces de porcentajes, que le den algo, 30, un 40, un 50%, ¿correcto? Y que a ellos, al que esté en cautiverio, le regalen chicha, le lleven chicha, se la coloquen allí, Sí. que le dancen, que le coloquen rosas, que hagan rituales a eso del mediodía cuando su dios sol esté justo en el centro. Entonces son cosas muy particulares, por eso es muy importante tener la experiencia para poder negociar y poder hablar con este tipo de entidades y conocer realmente qué es lo que ellos necesitan. O sea, está claro que no es así de sencillo como decir, aquí hay una huaca, Y aquí hay venga, un tesoro, escarbemos y venga, listo. escarbemos y la vamos a Y la sacar. vamos a sacar. Sí, eso es una mentira. No, claro, muy bien. La persona que adquiera este libro va a tener, digamos, la guía para hacer todas esas cosas de las Por que supuesto, hemos hablado. por supuesto que sí. De hecho, incluso el libro lo enviamos a nivel nacional, a cualquier lugar, a cualquier rincón de Colombia, y el pedido lo pueden hacer a través del 320-641-9974. Repito, 320-641-9974, incluso a través de WhatsApp. Muy bien. Y pues también la invitación para que se suscriban al canal Claro. de YouTube. Ahí está. La llave de los secretos. La muy llave de bien. los secretos, muy bien. Y pues la idea es que sigan pegados al canal para que cada día Claro. puedan ir aprendiendo más de todas estas cositas de estos temas paranormales que a la gente le llama mucho la atención. Y va a ser muy interesante porque muchos de los programas que vamos a montar de acá en adelante van a ser programas dirigidos. ¿Qué quiere decir? Que los vamos a grabar desde el punto donde nos llaman para contar la historia de cómo fue la historia de ese lugar. Vamos a seguir trabajando con este Vamos a seguir tema de trabajando las con este huacas tema. y los Sí. tesoros. Y bueno, entonces pendientes porque próximamente les vamos a montar videitos, ya no con teoría, ya no Ajá. hablando de lo que allí está escrito, Sí, sino señor. en la práctica. En la práctica. Mostrándoles cómo se hace, pero en un caso real. Sí, señor. Que te llamen, te digan, David, necesito tu ayuda, creo que hay un tesoro, creo que hay una huaca en mi finca o en un terreno mío, yo siento algo acá, ven a ver. Sí, señor. Por favor, David, no se vaya a ir solo, nos invita, vamos Por a llevar cámaras, supuesto, vamos a llevar claro. micrófonos y vamos a estar pendientes de que la gente vea con sus propios ojos qué es lo que se hace y cómo se hace. Así es, sí señor, esa es la idea. Esto no se trata de engañar a nadie, hay que ponerle mucho cuidado a ello, incluso en el libro hablo. Por Colombia caminan unos señores que dicen que son huaqueros, hacen unos trucos de magia que a las personas les quitan 30, 40, 50 millones de pesos porque lo que esta gente hace, la gente se convence tanto que hipotecan sus fincas, hipotecan sus casas, Son magos. le entregan este dinero a esta gente y hasta ahí. Mucho cuidado con eso. Acá hablamos incluso de 2 episodios, fueron casos que nos tocó atender posteriormente a este tipo de situaciones, entonces hay que ponerle mucho cuidado a eso. De Bueno, verdad es que sí. importante que la gente sepa y tenga claro. Lo uno, que pueden adquirir el libro y si tienen la berraquera y la valentía pueden hacer el trabajo ellos Así mismos. de sencillo. La otra posibilidad, que te llamen y te digan, no, David, vení que yo necesito tu ayuda. Ajá. Con respecto a ese tema que estás diciendo de los guajeros que andan por ahí estafando a la gente, Sí. es importante que la gente sepa que vos no vas a cobrar un porcentaje de lo que Claro se saque que no, de ahí. claro que no. ¿Por qué? Muy interesante esa pregunta, Fran, que ojalá todos esos televidentes que nos pueden ver a través de este programa, ojalá tuvieran eso en cuenta, porque ellos piensan que con vincular a una persona que tiene ciertas facultades o ciertos dones van a extraer un tesoro. Eso es mentiras. ¿Por qué? Porque un tesoro está destinado para alguien en especial. Puede ser el dueño de la finca, puede ser la señora que vive allí, puede ser el mayordomo. Correcto. O puede ser que no se lo quieran entregar. O a puede nadie. ser que no lo quieran entregar a nadie, sí, porque también ha ocurrido. Entonces resulta que a veces, veas que necesitamos un vidente, necesitamos esto, necesitamos aquello, y no le damos el tanto por ciento. Error. Eso es atar el entierro a que no salga. No, es más fácil pagar el servicio del vidente, del medium o de lo que sea, y que el entierro quede libre. ¿Qué quiere decir? Que solo es de la persona quien está empeñado en trabajarlo y usted no tiene ningún problema. Y con absoluta seguridad, mucho más rápido lo puede obtener. Esa es la situación. Ahora, hay otros señores, mucho cuidado con esta parte que es importantísima, tienen el poder de extraer un tesoro, pero ¿sabe cuál es la situación? Entregó el alma del dueño de la finca al demonio y él no lo sabe. ¿Qué quiere decir? Le entrega el tesoro y póngale 1 o 2 años para que esta persona, listo, no sabe que no la va a poder disfrutar nunca. O sea, esas cosas se manejan así. Sí, señor, entonces hay que ponerle mucho Así de cuidado a eso. claro. Así de claro. Al pan pan y al vino vino. Entonces, que quede claro,
tú y tu equipo no Sí. cobran un porcentaje No, señor. por este tipo de trabajo. Claro que no. Ustedes cobran sus servicios, nuestro servicio, organizan las cosas y ahí está lo que les corresponde a sí ustedes. señor, eso es. Obviamente es un proceso, para que lo tengan en cuenta, es un proceso que no es de hoy para mañana. A ustedes le dan unos parámetros, el espíritu da unos parámetros, él pone unas condiciones, usted aplica esas condiciones y a partir de ahí... Cumple con lo que él pide. Y eso es un tiempo que puede demorarse. Ve, me ha tocado entierros donde la entidad dice, listo, es que el entierro es para ustedes. Listo, les entrega a los 5, a los 6 meses, al mes. Eso depende de muchas cosas, pero se los entrega. Como dicen los espíritus dicen, suelen utilizar mucho una palabra muy bonita. Nosotros tenemos palabra y cumplimos. Y nosotros sabemos quién nos quiere engañar y quién no. Así de sencillo es la cuestión. A un espíritu no lo engaña nadie, a un ser humano sí, pero a un espíritu no lo engaña nadie. Un espíritu está leyendo mentes, está leyendo corazones, sabe qué intenciones hay, él lo sabe todo. Entonces, David, qué interesante todos estos temas. claro, Vamos a continuar entonces este proceso de irles mostrando a ustedes y contando todo este tipo de cosas que son interesantes y que mucha gente tiene curiosidad por sí, ellos. por supuesto. Entonces, pues bienvenidos a la llave de los secretos, no se despeguen de nuestro canal y de nuestras redes sociales y pendientes porque les vamos a mostrar muchas cositas de aquí en adelante. Muy bien, así es. Energías en el trabajo, en tu casa o en cualquier lugar donde te encuentres, por pesado que sea el ambiente. Protégete con Lluvia de San Benito. Es un producto elaborado por exorcistas profesionales expertos en la fulminación de las malas energías y que hoy traemos a sus manos para que mejore su situación, librándose de maleficios, brujería y envidias. Pedidos al 311-749-7755. Lluvia de San Benito.